Bueno, buenas tardes. Y bueno poder compartir con ustedes un poco el avance de lo que hemos estado trabajando en Tech Policy. El equipo de Tech Policy está compuesto por José Garrido, que ya lo conocen, Rodrigo Jardo, quien está hablando, y Manuel López, un equipo interdisciplinario para poder abordar temáticas relativas a la inteligencia territorial. ¿Ya? En esencia, Tech Policy ha abordado temáticas como la estimación del ingreso regional y convergencia de condiciones de escasez de datos, ¿ya? Tema que Manuel expuso en una reunión anterior, y de lo que queremos comentar hoy en día, que tiene que ver con territorio, innovación y emprendimiento dinámico, y es cómo generamos mediciones y evidencia empírica respecto del desarrollo de los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Así que esa es la agenda de hoy, que esperamos cumplir en estos 20 minutos. Un breve alcance teórico respecto de lo que estamos mirando. ¿Ya? En parte el trabajo parte desde tomando en consideración teorías del desarrollo económico, ¿ya? Entendiendo de que la innovación, quizás como este concepto de Schumpeter de la destrucción creativa, ¿cierto? Y los emprendedores como agentes de cambio, transformación social, industrial, etcétera, son elementos positivos para el crecimiento económico, y también conectando con constructos como la geografía de la innovación, la geografía de la economía, y cómo finalmente las aglomeraciones, concepto de proximidad entre distintos actores generan condiciones específicas de desarrollo. ¿Ya? De ahí es que derivamos a este concepto de ecosistema de innovación y emprendimiento, que quisiera comentar algunos conceptos clave a continuación, y que nos llevan a las preguntas de investigación en las cuales hemos estado trabajando. ¿Ya? Vamos a retomar esta lámina posteriormente para que se pueda entender justamente cómo se va cerrando este marco conceptual. ¿Ya? Enfoque ecosistémico respecto a esto son variados. ¿Ya? Podemos encontrar, por ejemplo, enfoques como ecosistemas de innovación, ecosistemas de emprendimiento, ecosistemas de conocimiento y también capital territorial, ¿ya? Un concepto más derivado del mundo del urbanismo, por ejemplo. ¿Ya? Y cada uno de estos conceptos han ido convergiendo poco a poco en un constructo más general, ya que nosotros presentamos aquí como ecosistemas de innovación y emprendimiento, ya entendiendo los ecosistemas de emprendimiento como estos conjuntos de actores y factores independientes que son gobernados de tal manera que permiten el emprendimiento productivo, y los ecosistemas de innovación como este conjunto evolutivo de actores y actividades y artefactos, así como instituciones y relaciones que son relevantes para el rendimiento innovador de un actor o un conjunto de actores que moviliza transformaciones concretas. Si se fijan, los ecosistemas de emprendimiento tienden a enfocarse en un agente específico que es el capaz de generar transformaciones, y los ecosistemas de innovación lo que buscan es un resultado específico, o sea, una nueva tecnología, centro de investigación que producen aquello, o creación de valor en definitiva. ¿Ya? Sin embargo, ambos conceptos se relacionan efectivamente, y según los autores, el concepto de ecosistema plantea una autoorganización, una autosustentabilidad. ¿Ya? Si bien pueden haber actores que tengan un mayor peso en la potencial gobernanza de un ecosistema, esencialmente son sistemas autónomos. ¿Ya? Eh, Aquí es donde emergen, por ejemplo, temáticas como los sistemas nacionales de innovación, ¿ya? O la innovación abierta como una manera de desplegar ciertos proyectos políticos o privados en específico. Y aquí surge también un concepto que la mayoría de nosotros conocemos como las hélices, ¿cierto? Triple hélice, cuádruple hélice, quíntuple hélice, creo que todavía no sale la sexta aún. ¿Ya? Que es justamente lo que plantea Karayanis, y que en definitiva nos dice que en la medida de que en sistemas complejos los actores tienen una mayor capacidad de coordinación y colaboración para la producción de ciertos resultados, como puede ser nuevo conocimiento, nueva tecnología, los sistemas complejos se ven beneficiados de esa manera. ¿Ya? Y hay otros modelos cualitativos como el capital territorial, un modelo en el que hemos trabajado en el pasado, más bien modelos cualitativos, ¿ya? De análisis de territorio en específico, capacidades territoriales para la generación de ecosistemas más bien productivos, ¿ya? Y bajo ciertas dimensiones que nos permiten a nosotros trabajar esto. ¿Ya? Ahora, lo esencial respecto a de los ecosistemas es que los ecosistemas tienen atributos contextuales, estructurales que podrían ser similares, ¿ya? La presencia de empresas, la presencia de regulaciones, políticas públicas, conocimiento, universidades, etcétera. Sin embargo, los ecosistemas son distintos, ¿ya? Y la gran pregunta que emerge finalmente en nuestro equipo es: ¿qué es lo que los hace distintos? ¿Ya? ¿Y cuáles son esas dimensiones?
¿ya? Variables que hacen que ciertos ecosistemas tengan mayor capacidad de de generar innovación, emprendimientos dinámicos y crear valor. Por lo tanto, y volviendo un poco a este marco conceptual que les presentamos, en definitiva, la pregunta de investigación en torno a este estudio y futuro desarrollo es cuáles son estos componentes principales de los ecosistemas subnacionales en Chile. ¿Importa el espacio específico donde se implementan estos proyectos? ¿Hay evidencia de aglomeraciones de emprendimiento y cómo estas variables conceptuales y estructurales afectan la creación de empresas y prevalencia de emprendimientos dinámicos? ¿Ya? Por lo tanto, el modelo base, y que lo va a explicar Manuel a continuación, viene de STAM, ¿ya? Donde STAM nos propone un modelo que nos permite una medición empírica de los elementos de un ecosistema de emprendimiento bajo estas variables, como en algunos casos son instituciones formales, cultura, emprendimiento, liderazgo, redes, entre otras, ¿ya? Y nos propone fuentes de información, fuentes de datos específicas que podrían servir para poder medir estos elementos, ¿ya? Entonces, nuestro trabajo hasta la fecha ha sido trabajando con este modelo, poder generar medición empírica de ecosistemas de emprendimiento nacionales. Gracias, Rodrigo. Soy Manuel López, también parte de Tech Policy. Les voy a comentar dos puntos, ¿cierto? Nuestra propuesta de investigación y luego las potencialidades que tenemos para poder aplicarlo en la toma de decisiones empírica. Y básicamente nuestra propuesta de investigación intenta avanzar hacia el entendimiento cuantitativo y territorial de los ecosistemas de emprendimiento e innovación en base a dos grandes pilares, ¿sí? La primera es la creación de una base de datos a nivel comunal, y eso es probablemente la mayor contribución de nuestra propuesta, y que está compuesta por variables recolectadas de fuentes oficiales y también de fuentes satelitales, en definitiva. Desde esta base nos planteamos tres preguntas fundamentales. ¿Cuáles son los mejores y peores ecosistemas? ¿Dónde existen aglomeraciones espaciales de componentes geográficos claves de estos ecosistemas? ¿Y cuánto influyen estos componentes geográficos en el éxito de los ecosistemas? Lo anterior está basado en este gran principio que es de Waldo Toller, digamos un gran geógrafo, el padre de la geografía del siglo XX, básicamente, que dice que todo está relacionado con todo, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las lejanas. Y eso, de alguna forma, deja entrever este efecto de chorreo, spillover effect, o externalidad, que en economía y econometría se maneja un montón. Y desde ese principio nos pasamos a otros principios más granulares. El primero de ellos tiene que ver con cómo sintetizamos estos atributos geográficos en un solo índice, ¿ya? Y a partir de eso podemos generar comparaciones estructurales de los ecosistemas de emprendimiento e innovación. Al segundo, al explorar el territorio con datos, no basta distribuir las variables en percentiles, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, las unidades territoriales se relacionan entre ellas y se influencian a sus vecinos, yendo de nuevo a esta ley, de la primera ley de la geografía. Luego, las relaciones ocurren a nivel global y también es posible observarlas a nivel local. Finalmente, es posible medir la relación significativa de las variables a nivel promedio, en general, con un solo número. Sin embargo, también es posible medir la relación significativa de cada variable, de cada unidad espacial, territorial, ecosistémica, para cada una de ellas, en definitiva. Los métodos que proponemos están basados en, como decía Rodrigo, en el trabajo que ha desarrollado Eric Stam, un econometrista de Países Bajos que ha avanzado hacia el entendimiento de la causalidad en materia de ecosistemas de innovación, que hasta hace 15 años atrás era un concepto más bien laxo, ¿ya? Y era bastante cualitativo, sin merecer, digamos, como el aporte cualitativo que han hecho ciertos investigadores e investigadoras. Y en ese sentido, nosotros vamos a utilizar tres métodos. Primero, indexación multivariada, y en este momento estamos evaluando si es análisis de componente principal, pueden ser otros. Eso en orden de generar dos índices ecosistémicos, el primero un índice de condiciones del ecosistema y el segundo un índice de resultados del ecosistema. El segundo método es análisis exploratorio de datos espaciales. Con esto queremos revelar los procesos o patrones de autocorrelación espacial a nivel global y también a nivel local. Para eso utilizamos dos grandes indicadores, Moran-Sai, que ya lo vamos a explorar un poquito más, y mapas locales de autocorrelación espacial local.
Y finalmente, la regresión geográficamente ponderada, que a diferencia de la gran y conocida mínimos ordinarios comunes, entrega coeficientes de regresión básicamente para cada una de las unidades que estemos investigando. ¿Ya? Y con esto nosotros queremos revelar también patrones de heterogeneidad espacial, es decir, bajo las mismas reglas del juego, los resultados en distintos ecosistemas son distintos. Este mix de métodos nos va a ayudar a avanzar hacia el por qué ocurren estos resultados distintos. Nuestros datos, voy a pasar rápidamente por acá, insisto, esto está basado en Eric Stang. Todas las variables que estamos planteando en este momento vienen de sus papers de 2016, 2018, 2019 y últimamente en 2021. Y tiene que ver con la creación de empresas, emprendimiento dinámico, instituciones formales, cultura emprendedora, infraestructura física, demanda, redes, liderazgo, talento, financiamiento, nuevo conocimiento, servicios intermedios. Y desde esa lógica podemos agrupar esas variables en variables estructurales y variables contextuales, y ahí nos estamos acercando de alguna forma a un directional acyclical graph, ¿cierto? Como a estos grafos en definitiva que son acíclicos, que tienen solamente una dirección, es decir, estamos avanzando hacia el entendimiento causal de cómo estas variables dentro de un ecosistema afectan a una variable de interés, donde las variables estructurales son la base del ecosistema y afectan a las variables contextuales y que en definitiva dan como resultado emprendimiento productivo, que puede ser exitoso o no exitoso. ¿Ya? Pensemos que en Chile existen 345 comunas, en definitiva. Dado eso, esa es nuestra propuesta de investigación, la estamos desarrollando en este momento, estamos en un proceso donde estamos todavía recopilando data, pero vemos potencialidades para aplicaciones en la toma de decisión. ¿Ya? Este es nuestra gran, digamos, como visión de nuestro dataset a estas alturas. Tenemos básicamente 27 variables con las cuales vamos, o componentes más bien, con las cuales vamos a construir las variables que les mostramos anteriormente. Estamos todavía recopilando algunas que son clave, pero en definitiva tenemos 27 variables a la fecha, 15.180 observaciones, y esto es formato largo, no es ancho en términos de base de datos. Y estas son las variables que están creadas a partir de fuentes oficiales y estas a partir de fuentes satelitales. ¿Ya? Y ahí les dejo, digamos, como una gran visión bien general del resumen de estadísticas de nuestra base de datos a la fecha. Y habiendo dicho eso, con estos datos nosotros ya estamos tratando de explorar algunos productos mínimos viables, estamos tratando de generar algunos análisis hacer algún doble clic, en definitiva, a los datos que tenemos. Dame un segundo. Ahí estamos. Sí, ahí está. Y lo primero que queremos mostrarle, bien rápido también, es este notebook que estamos trabajando con datos que nos van a permitir revelar algunos patrones espaciales que no están observados mediante el análisis de datos. ¿Ya? Y aquí estamos usando esta técnica que se llama análisis exploratorio de datos espaciales. Cualquiera que tenga la presentación puede entrar a este notebook y en definitiva, aquí vamos a hacer una comparación entre 2 años, el 2010 y el 2020, de una variable que es la actividad económica per cápita, pero medida a través de luminosidad, a través de datos satelitales, ¿ya? A través de fotos que sacan los satélites, que sacan fotos de noche. En las fotos hay oscuridad y luminosidad, y nosotros transformamos los datos de luminosidad, la imagen de luminosidad, a datos, para decir que ese es un proxy de la actividad económica per cápita. ¿Ya? Entonces, dado eso, nosotros podemos ver cómo naturalmente se distribuyen esas variables en la región metropolitana. En el 2010 y en el 2020 vemos que en las partes más oscuras está la mayor cantidad de actividad económica, realmente, y nos podríamos quedar con eso, ¿cierto? Pero nosotros queremos ir un poquito más allá para informar nuevamente a los que toman decisiones en política pública y preguntarnos, como investigadores primero, si existe evidencia de una influencia entre las comunas de la región metropolitana. Vuelvo a la primera ley de la geografía. Todo está relacionado con todo, pero las cosas cercanas están más relacionadas entre ellas. Entonces, a partir de la creación de una matriz de pesos espaciales, territoriales, podemos computar este índice que se llama Morans I.
¿ya? Y básicamente el Morans I es un indicador que mide la intensidad de la relación que hay en un vecindario específico. Y cuando lo llevamos a nivel local, básicamente nos permite visualizar dónde están los vecindarios ricos y pobres, básicamente. Los vecindarios con valores altos y bajos. Y eso es a través de algo tan sencillo como una base de datos y un par de líneas de código. Y dado eso, nosotros podemos descubrir que existe una correlación espacial súper positiva en las comunas de la región metropolitana en términos de la variable de ingreso per cápita medido por luminosidad. Y se genera un régimen. Es distinto a lo que veíamos anteriormente, donde estaba todo distribuido en la región, en las comunas de la región. Aquí vemos regímenes claros, ¿cierto? Está el régimen rico, tanto en 2010 como en 2022. Está el régimen rico que está en las comunas del sector oriente y centro de la región metropolitana. Y por el lado norponiente, poniente y surponiente está gracias. Está el vecindario pobre, por decirlo de alguna forma. Y eso, claro, eso más o menos nosotros lo sabemos, pero es distinto a tener evidencia cuantitativa que soporte ese principio, en definitiva. Entonces, habiendo dicho eso, habiendo descubierto estos patrones espaciales, nosotros podemos informar la toma de decisiones de la política pública y podemos decir que vamos hacia un panel de control territorial. ¿Okay? Estos son los regímenes que vimos recién, ¿cierto? Donde hay una clara aglomeración de un vecindario rico y un vecindario pobre. Pero si queremos hacer políticas públicas, ¿dónde tenemos que enfocar la política pública? Y ahí es donde hacemos este análisis de p-values, básicamente de valores P. Y esto es una información bastante concreta para los que diseñan política pública. En las comunas donde el color es más oscuro, esas son las comunas que mayor influencia tienen en el vecindario, y por lo tanto, si uno quisiera hacer políticas que fomenten digamos, el desarrollo del ingreso per cápita en el vecindario, digamos, pobre, debería partir por acá, porque esta comuna influencia al resto. En contraste, en las comunas del vecindario rico, uno debería partir por acá. No me equivoco, eso es Santiago Centro. Y esto chorrea hacia el resto. Y lo perfecto. Me voy a saltar esto por el tiempo, y finalmente estamos avanzando hacia un visor territorial de dinámicas empresariales, urbanas y socioeconómicas. Nuevamente, quien tenga acceso a esta presentación puede entrar a este producto mínimo viable, básicamente, es bien temprano, pero aquí estamos viendo, digamos, como tenemos variables que atañen a la actividad empresarial. Si uno se va acá puede ver cómo se distribuye la actividad empresarial en el país, en cada una de las comunas del país. Esto es el inicio de actividades en primera categoría del Servicio de Impuestos Internos, son datos del Servicio de Impuestos Internos, las sociedades creadas con fines comerciales del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, el empleo formal generado por el sector privado, etc. Y también podemos ver variables relevantes como son el uso de suelo, por ejemplo, el área urbana, y estos son datos satelitales, ¿cierto? Aquí podemos ver cuál es la proporción, por ejemplo, del área urbana respecto del área total de cada una de las comunas. ¿Ya? ¿Qué nos dice eso? También nos puede dar información respecto de dónde invertir, en definitiva. Mayor urbanización es mayor crecimiento, y urbanización también a la vez es un proxy del capital físico, que es uno de los determinantes del crecimiento a largo plazo. Y así sucesivamente. También podemos ver variables socioeconómicas como el nivel de población basado en las proyecciones de población del INE, el nivel de capital humano y el nivel de ingreso per cápita. Así que estamos trabajando en eso, todavía nos queda mucho, tenemos que hacer transformaciones de nuestras bases de datos, básicamente, tenemos que logaritmizar, tenemos que crear otras variables, tenemos que todavía esperar variables que nos están preparando, ojalá desde fuentes oficiales, pero en definitiva, más allá de la investigación, que es desde donde parte nuestra inquietud, queremos aportar y contribuir al mejor diseño de políticas públicas en base a evidencia para generar mejores vidas en las comunas de Chile. Rodrigo va a terminar. Faltaba solamente algo muy pragmático. Cosas que estamos mirando a propósito de lo que presenta Manuel. Quizás más de alguno ha escuchado sobre la implementación del nuevo Centro de Innovación y Emprendimiento. Corfo está invirtiendo 10.000 millones de pesos en la implementación del Startup Lab
en Santiago, montos muy similares en el Biobío, donde se va a instalar otro más, en el norte, creo que era la cuarta región, no recuerdo bien. Bueno, regional, invirtiendo alrededor de 5.000 millones en un centro de innovación y emprendimiento. Y lo que vemos que en definitiva esta tendencia, que no sabemos cuánto va a durar, requiere datos, requiere información para la toma de decisiones. Y vemos que hay una oportunidad interesante para futuros plataformas, observatorios, análisis e inteligencia territorial que se podría aportar desde el CEMAS. Así que eso es. Muchas gracias.